Solamente basta con ver la gran cantidad de denominaciones protestantes que hay para darse cuenta de que sola escritura es un fracaso. Un comentario muy común por parte de aquellos que niegan sola escritura, pero es en realidad un argumento válido y sobre todo se puede decir que sola escritura ha fracasado porque existan denominaciones. En el primer video de esta serie hemos definido a la doctrina de sola escritura como la doctrina que enseña que la palabra de Dios debe ser estimada como superior a cualquier otra regla de fe dada su naturaleza divina. Y se debe enfatizar que esta realidad no es afectada por el abuso de la misma. En otras palabras, la Biblia no deja de ser un texto infalible y autoritativo solamente porque alguien entienda lo que quiera. Por ejemplo, existen cantidad de grupos religiosos que de una o de otra manera tienen cierta reverencia a la Biblia, y sin embargo la interpretan de una forma errónea. Este es el caso de los testigos de Jehová, los mormones e incluso musulmanes, que usan de la Biblia solo cuando les conviene. Y lo que caracteriza a estos grupos es la inconsistencia de su interpretación al llegar a conclusiones totalmente ajenas al texto y la adición de una fuente extrabíblica de autoridad, como es el caso en el catolicismo romano. Nadie podría concluir que es culpa de la Biblia que alguien llegue a conclusiones distintas, y esto es verdad aún con las denominaciones protestantes, pues debemos reconocer que hay ciertas enseñanzas que no son negociables, como es el caso de Dios como creador del universo, la Trinidad, la divinidad de Jesús, la divinidad y personalidad del Espíritu Santo, el nacimiento virginal de Jesús, milagros, la muerte sustitutoria de Jesucristo, la suficiencia del sacrificio de Jesús, la salvación por la fe, el juicio de Dios y sí, también sola escritura, entre otras. Lo que trato de decir es que el gran acuerdo entre los grupos que aceptan solo la Biblia, sin ninguna autoridad externa e infalible, e intérprete sobre los temas centrales, es realmente grande. En resumen, asumir que debe existir unanimidad de creencias entre todos los que sostienen la postura de sola escritura para que dicha doctrina sea verdad no es nada más que una falacia, pues según esa lógica, los apóstoles fracasaron en su ministerio, pues habían herejías mientras ellos estaban recibiendo revelación divina y predicando la palabra de Dios. Esto simplemente no tiene sentido. Si algún católico piensa que la diferencia en ciertos puntos doctrinales es algo peligroso, solo basta que toquemos el tema de los católicos sedevacantistas, que son aquellos que sostienen que para permanecer en comunión con la Iglesia se debe rechazar a ciertos papas, de ahí el término sedevacante, porque la supuesta silla de Pedro está actualmente vacía, y también rechazan ciertos documentos oficiales. Y viendo el estado actual del papado, no es difícil entender la preocupación de esta gente. La diferencia es que los católicos que sí aceptan el papado tachan de herejes a estos otros católicos, y los sedevacantistas los acusan de seguir a un anticristo, pero los protestantes son los que tienen los problemas de autoridad. Las diferencias deberían hacernos humildes y llevarnos de regreso a las escrituras para probar todas las afirmaciones de verdad. Si no aceptamos las escrituras como nuestro estándar y juez, no hay esperanza para la unidad. La Iglesia debe tener un estándar para juzgar todas las afirmaciones de verdad. La Iglesia debe tener un estándar de verdad por el cual reformarse y purificarse cuando surgen divisiones. La Iglesia no puede afirmar que es ese estándar y defender esa afirmación apelando a sí misma. Tal razonamiento circular no solo no es convincente, es contraproducente. El argumento de Roma se reduce a esto: debemos creer en Roma porque Roma lo dice. En el próximo video vamos a analizar la cuestión del canon y vamos a tratar de responder a la pregunta si el canon del Nuevo Testamento es algo que le debemos a la Iglesia Católica.